Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en el control técnico Antonio Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter, G de Gabriel, Andrade 80. Y hoy me acompaña desde Bogotá, Colombia, el periodista David Osorio. David, además de eso, es un bloguero muy frecuente. Tiene un blog que se llama De Avanzada, en el cual trata temas escépticos. Y hemos hecho el contacto para conversar sobre el movimiento que ha venido a ser llamado el Nuevo Ateísmo. Saludos, David. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias, David. En la historia de la humanidad siempre ha habido personas que al margen de las religiones organizadas han negado la existencia de Dios, pero en estos últimos, y por supuesto en el siglo XX, el bloque soviético se caracterizó por eso y por producir muchos intelectuales y mucha propaganda en contra de la religión organizada, etcétera. Pero después de la caída del muro de Berlín, pues irónicamente, muchos de los que antes lanzaban propaganda en contra de la religión organizada, sobre todo en la Unión Soviética, regresaron a las iglesias. Entonces muchos comentaristas sociales pues anunciaron que era previsible que en un futuro el ateísmo más bien entrara en declive. Y hasta cierto punto después de 1990 eso fue así. Pero en los últimos 5 o 10 años ha venido a ser lanzado un nuevo movimiento que ha venido a ser llamado el Nuevo Ateísmo, que ya no viene tanto de la Unión Soviética, sino más bien de los propios países occidentales. ¿Quiénes son estos nuevos ateos? Pues sí, el Nuevo Ateísmo es básicamente el ateísmo que viene promulgando Richard Dawkins desde hace como 4 décadas y que cogió muchísima fuerza desde el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Podríamos decir que esa fecha fue como cuando inició a coger fuerza el movimiento del Nuevo Ateísmo. A Dawkins se le sumaron Sam Harris, Dan Dennett y Christopher Hitchens en despertar a las personas sobre los efectos nocivos de la religión. ¿Estos efectos son estrictamente en torno a prácticas o también a las creencias? Porque alguien podría decir, bueno, ciertamente la religión puede hacer daño, pero es solo si es entendida de una forma fundamentalista, pero aún así nosotros podemos preservar la idea de que existe un Dios, etcétera. Y en el seno del propio Islam hubo muchos clérigos que saltaron a decir, bueno, lo que esta gente está haciendo no está contemplado en el Corán, nuestra religión no es necesariamente violenta y uno puede separarse de estas creencias y aún así aceptar la existencia de Dios, la existencia de los milagros, etcétera. Pero según tengo entendido, Dawkins y sus acompañantes van más allá, o sea, ellos no solo dicen que la religión es nociva, sino que también es falsa. ¿Cómo es eso, según ellos? Sí, pues básicamente la idea es que uno debe moldear sus creencias de acuerdo a los hechos para poder maximizar sus actuaciones y que le produzcan el mayor bienestar a uno y a las personas que están alrededor de uno. Siguiendo esa premisa, uno debería cuestionarse todas sus creencias que no estén basadas en la evidencia. Entonces, pues claro, llega el punto en que alguien dirá, bueno, a veces la religión no hace daño, y pues hay a mí me gusta mucho una respuesta que da Christopher Hitchens en la apertura de uno de sus libros, que dice, bueno, la fe en el mejor de los casos es estúpida porque es creer algo sin evidencia, y en el peor de los casos es peligrosa, y es muy peligrosa. Pero hay gente que objeta que dice que la religión más bien ha sido motivo para mucho bien. Y frente a Hitchens, por ejemplo, hay gente que ha dicho, bueno, la Madre Teresa de Calcuta, gracias a su ideal religioso, ella llevó gran caridad a masas empobrecidas en la India. Y no solamente eso, Mahatma Gandhi, por ejemplo, resistió frente a un imperio bajo un ideal religioso. Martin Luther King apeló a la religión para promover el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y acabar con la segregación racial, hasta cierto punto Desmond Tutu en Sudáfrica también. Entonces, ciertamente hay un filo de la navaja que induce a la religión hacia el peligro, como lo dice Hitchens, pero pareciera, dicen algunos críticos, que también hay mucho potencial para bien en la religión. ¿Cómo ves tú eso y los ateos, ese asunto?
Pues yo solo puedo hablar por mí, yo soy portavoz de la Asociación de Ateos y Agnósticos de Bogotá, pero en este caso hablo de manera individual, y la cuestión es que no hay ninguna buena acción que un creyente pueda hacer que un ateo no pueda igualar o superar. Uno no necesita creer en unicornios para portarse bien. Entonces, pues, yo no niego que la religión le haya servido a algunas personas para hacer el bien. Ciertamente no considero que sea el caso de Teresa de Calcuta, que tenía unas casas que eran para que la gente fuera a morir y ella impedía que se les administraran pues tratamientos que fueran a reducirles el dolor. Por ejemplo, ella prohibía que se lavaran todas las jeringas y que se estrenaran jeringas. Ella ordenaba que se reutilizaran, y ella gozaba con el sufrimiento de los pobres. Ella no amaba a los pobres, sino a la pobreza. Y en el caso de Gandhi, él también encontramos unas posiciones que hacían rechazo a toda la modernidad y todo lo que podría haber conducido a reducir el dolor. De hecho, su ideal de la India era volver a un pasado que, si se hubiera puesto en práctica, habría matado a muchos indostanos de hambre. Entonces, pues claro, la religión ha servido de bien para muchas personas. No creo que los casos de Gandhi y Teresa de Calcuta sean los más adecuados, pero sin embargo podemos afirmar que no conocemos la primera acción que un creyente pueda hacer que sea buena y que un ateo no pueda igualar o superar. Ese es un reto que Christopher Hitchens siempre señalaba en sus debates. Quiero preguntar, ya que mencionamos a Christopher Hitchens y a la Madre Teresa de Calcuta, Christopher Hitchens escribió un libro bastante controvertido donde él sometía a crítica a este personaje. Y tú has mencionado algunas, pero ¿qué otras críticas desarrollaba Hitchens desde su ateísmo en contra de la Madre Teresa? Pues, digamos, ella era un fraude y una hipócrita. Estas son palabras de Hitchens que yo comparto. Digamos, ella siempre que tenía alguna enfermedad o alguna dolencia, iba a tratarse a California, a los mejores hospitales del mundo, con la mejor medicina del mundo del momento. Ella viajaba a Estados Unidos a ser tratada y le negaba cualquier tipo de esos tratamientos a los pacientes, por así decirlo, o los moribundos que recibía en sus casas de adoración de la muerte. También podemos mencionar el caso en el que ella fue a hacer campaña en contra de que se permitiera el aborto en Irlanda, porque y en contra de que se permitiera el divorcio, porque eso atentaba contra la santidad de la familia y del matrimonio, y pues todos los argumentos que suelen proferir los cristianos. Y a los pocos meses se encontraba visitando a su amiga la princesa Diana de Gales, cuando se acababa de divorciar de su esposo el príncipe, y no, sonriendo para las cámaras, muy feliz al respecto. Entonces, pues sí, esos son como dos casos que dicen mucho sobre la hipocresía de Teresa de Calcuta. Claro, en todo esto hay una gran ironía, David, y te consulto, porque es que según he sabido, se ha documentado que hacia el final de su vida, la propia Madre Teresa también rayaba en el ateísmo. Según parece, ya sus diarios íntimos dudaba seriamente de la existencia de Dios. ¿Qué tan contundente fue esa tendencia hacia el final de su vida? ¿Abandonó a Dios o cómo murió en su estado de creencia? Pues de lo que yo he investigado, ella dudaba de la existencia de Dios al final de su vida. Yo diría que era más bien como agnóstica, por lo que se puede rescatar de sus diarios, que se preguntaba dónde estaba su Dios. Entonces, pues, yo diría que era como más bien agnóstica. No propiamente atea, pues. No propiamente atea, que igual pues no cambiaría en mucho realmente si era agnóstica o atea, porque ella siguió aplicando en la vida el dogma de muerte católico, aun si creía o no creía o dudaba, independientemente
de sus creencias, ella siguió aplicando la receta de muerte de la Iglesia Católica. Claro, te voy a solicitar que no te retires de la línea, David, porque vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre este movimiento que ha venido a ser llamado el nuevo ateísmo, con autores tan emblemáticos como Richard Dawkins y Christopher Hitchens. Desde Bogotá, Colombia, me acompaña el periodista David Osorio, @GAndrade80 mi Twitter. El profesor Gabriel Andrade estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter, G de Gabriel, Andrade 80. Y hoy me acompaña desde Bogotá, Colombia, el periodista David Osorio. David, además de eso, es un bloguero muy frecuente. Tiene un blog que se llama De Avanzada, en el cual trata temas escépticos, y hemos hecho el contacto para conversar sobre el movimiento que ha venido a ser llamado el nuevo ateísmo. Saludos, David. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias, David. En la historia de la humanidad siempre ha habido personas que al margen de las religiones organizadas han negado la existencia de Dios, pero en estos últimos, y por supuesto en el siglo XX, el bloque soviético se caracterizó por eso y por producir. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en el control técnico Antonio Palmar, nuestra productora es Norelva Torres, el director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina, y quien les habla, el profesor